Dice un refrán popular, perdón, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y eso fue lo que hablamos el domingo pasado, que tiene que ver entre lo que soy y lo que debo ser. Les confieso algo, y es que cuando estaba preparando yo la prédica para el domingo pasado, yo tenía prácticamente esta y Dios la cambió a otra. Entonces tuvimos que hacer ajustes ahí y lo más probable es que la prédica de hoy va a ser un poco corta porque muchas de las cosas las dije el domingo pasado. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Dice el refrán popular. Pero yo tengo un refrán que quizás lo he escuchado de alguien, no sé, o quizás Dios me lo dijo, no sé, no puedo ponerle el crédito a nadie, ni siquiera a mí. Y es el dicho que de la promesa al cumplimiento hay un desierto. A mí me parece así, que cada vez que Dios te va a subir de nivel, cada vez que te va a promocionar, cada vez que te vas a graduar de una etapa de tu vida, va a un desierto, va a una prueba. Al final, en los estudios siempre, para uno graduarse, uno tiene una prueba final para poner en escrito, en evidencia, todo el conocimiento que yo he adquirido durante el año lectivo o el año de estudio o el tiempo de estudio que estuve. Y entonces, Dios nos da promesa, y yo sé que a todos los que estamos aquí hemos leído, hemos escuchado o nos ha hablado Dios directamente a nosotros de una promesa en específico. Y entonces, cuando viene la promesa, cuando viene el cumplimiento de la promesa, es nuestra ansiedad. Que cuando Dios nos dice que va a hacer algo en nuestras vidas, nosotros creemos que va a ser al día siguiente. Y eso no está más lejos de la realidad. Porque cuando Dios nos dice algo, que nos llama para algo, es porque empieza la preparación. Y prepárense y piensen que todo lo que viene en el intermedio entre lo que Dios te dijo y lo que va a cumplirse, todo va a ser preparación para que entres en ese cumplimiento de la promesa. Y como nosotros estamos en ese proceso de espera a la promesa, por eso es que entonces le he puesto a esta enseñanza pasos en el desierto, porque estamos entre la palabra que Dios prometió y la promesa que se hará una realidad en nuestras vidas. Y estar en medio de eso es estar en el desierto. Pero en el desierto nosotros avanzamos, tenemos pasos que damos en el desierto. Nosotros tenemos que aprender de aquellos que han pasado por sus desiertos. Aunque los desiertos no son iguales, los propósitos no son iguales, los planes de Dios no son iguales con cada uno de nosotros, hay muchas que son similares y es muy bueno que nosotros aprendamos de aquellos que han pasado por lo que nosotros estamos empezando a pasar. Lo mismo pasa con las madres nuevas, que aprendan mucho de las madres que ya han criado hijos y eso le va a ser de mucha sabiduría en cada detalle de las cosas que pasan. Y entonces nosotros como peregrinos en el desierto, de entre la promesa y la palabra de Dios, vamos a estudiar hoy 6 quejas que debemos evitar que los israelitas tuvieron en el desierto en el paso de entre ser liberados de Egipto hacia una tierra prometida y entrar a la tierra prometida. Esto es muy práctico y vamos a verlo de manera muy sistemática y muy, nuevamente digo, práctico o pragmático. 6 quejas que hubieron en el desierto que nosotros tenemos que aprender de ellas, ¿sabes qué? Para no incurrir en ellas, porque el desenlace puede ser fatal en nuestras vidas. Vamos a ver la primera queja. Recién los israelitas habían salido de Egipto, se encuentran, eso está en Éxodo 14, se encuentran frente al mar y atrás está el ejército de los egipcios. Y entonces el versículo 11 del capítulo 14 dice así: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto.
El pueblo de Israel, quiero hacer una aclaración en la primera queja. El primer día que salieron ellos libres y se enfrentaron a una dificultad, lo primero que hubo fue una queja. La queja por la adversidad. A los que anotan, puedan ponerlo. Número 1, la queja por la adversidad. Porque Israel en el desierto, frente al mar, y teniendo a los egipcios detrás de ellos, ellos se vieron en gran aprieto, en gran adversidad, y lo primero que les salió de su boca fue una queja. Enseguida vamos a aplicar el paralelismo en nuestras vidas. Vamos a ponernos a nosotros a la par y vamos a vernos en el espejo. Dios nos bendice con su salvación. Usted pasa al frente, recibe al Señor Jesucristo, o el Señor habla a su vida de una forma especial y se encuentra con una dificultad. ¿Y qué es lo primero que sale de su boca? Eso es que hay que tener muy pendiente eso, porque cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos rescata de la vida de pecado y nos da la salvación, créanme que todo cristiano empieza a caminar en un desierto. Y quiero con esto derrumbar la falsa teología que habla de que cuando Dios te rescata del pecado te pone en una vida en abundancia. Esto está muy lejano de la realidad, porque Dios no está interesado en que usted esté cómodo. Dios está interesado en que usted esté creciendo. Dios está interesado en prepararlo a usted y a mí para estar en la presencia de Él. Y sin santidad no le veremos. Y si nosotros estamos tan llenos de pecado y tan llenos de tanta mala maña, necesitamos ser procesados. Necesitamos un desierto para que Dios trabaje en nuestras vidas y haga de nosotros aquella persona que debemos ser. Ahí ven por qué está ligado con lo anterior. Porque no somos lo que deberíamos ser. Salimos de la esclavitud y empezamos a tener las quejas y formar el sindicato como si fuéramos esclavos. Somos libres, somos libres. Actuemos como libres y sintámonos como libres, no importando que estamos en el desierto, porque ese desierto nos está llevando paso a paso hacia la promesa. En medio del desierto estamos dando pasos en el desierto hacia la promesa. Frente a la adversidad, hubo una queja del pueblo de Israel. Frente a la queja, ¿qué hubo de parte de Dios? Dios les abrió el mar y fueron librados nuevamente, no solo de la esclavitud, sino de la adversidad. Dios es bueno y Dios con nosotros, como cuando somos nuevos en los caminos del Señor, Dios nos consiente mucho porque es como un bebé físico, biológico. Pero en la parte espiritual somos como bebés también. ¿Qué es lo primero que hace un bebé apenas sale del vientre, que es libre y sale a la vida? ¿Qué hace? Llora. Y nosotros pasamos un largo tiempo siendo llorones espirituales, siendo nada más quejosos, que tengo hambre, que tengo caca, que estoy incómodo, que tengo sueño. Y el problema grandísimo que hay en una madre nueva, una primeriza, es ¿por qué está llorando el bebé? Si le está saliendo un diente, si está con hambre, si es que tiene sueño, si es que tiene un virus, una enfermedad, si tiene una incomodidad, bueno, ya los pañales son Pampers, pero en los tiempos míos, cuando los pañales eran de tela, si cuando la mamá le fue a meter el pañal, le incrustó en la... Y es algo que no sabemos, nosotros como mortales, como personas finitas, no entendemos eso. Pero Dios entiende claro nuestra queja y al principio Dios nos complace. Y Dios dice, bueno, se quejaron, pero semejante queja, ¿no? La Nueva Traducción Viviente lo dice de una forma que de verdad me deja asombrado, y es la forma en que entendía Dios esa queja. Decían ellos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos con los egipcios. ¡Qué locura esa! Pero uno cuando se pone en el lugar de ellos se da cuenta es que una vez se dice, con tanto problema yo mejor me hubiera quedado en el mundo. ¿O no lo hemos pensado alguna vez? A veces uno dice, qué pesado es ser cristiano, qué difícil es ser cristiano, cumplir esos estándares y esas normas y tener esto. Y yo que quiero ser más fresco, yo que quiero ser sinvergüenza, y yo que quiero salirme con las mías y complacer mi carne. Yo lo que quiero es que nadie me presione. ¿A cuánto le gustan que lo manden? A nadie le gusta que lo mande. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, lo recibimos como ¿qué? Como Señor. Él nos va a mandar. No hemos entendido la sencillez del camino
cristiano y nos hemos metido en un camino evangelicoide de donde nosotros llegamos y Dios se convirtió en Aladino, porque todas las oraciones las tiene que cumplir y todo lo que yo necesito lo tiene que suplir. Eso es Aladino, eso no es Dios. Bueno, eso es sin frotar la lámpara, ¿no? Y sin el límite de 3 deseos. Que queramos estar como si fueran las ofertas de los móviles, con data ilimitada, pedidos ilimitados. Todo lo que yo pida, que me lo dé Dios. Y hay palabras que dice acerca de eso, pero todo que va conforme al propósito de Dios, no es conforme a mi antojo. Y la primera queja es por la adversidad. Nosotros en el desierto, cuando estamos pasando en un desierto de la mano con el Señor, nos quejamos enseguida de la adversidad. Antes de pasar a la segunda queja rápidamente, ¿recuerdan algo? ¿Cuántas plagas el pueblo egipcio experimentó con Dios para ser liberado el pueblo de Israel? 10. Mucha gente cree que es 7 porque Dios siempre trabaja con 7, pero fueron 10 plagas. 10 plagas, los israelitas pudieron observar cómo el pueblo de Egipto, si no me equivoqué, ¿no? Los israelitas vieron cómo los egipcios padecían 10 plagas que a ellos no le tocaban. Eso usted puede verlo desde Éxodo 5 en adelante. Y cada plaga no les tocaba nunca al pueblo de Israel, ni siquiera la plaga de langosta ni de ranas. Nada le tocaba, y especialmente la plaga que mataba o el ángel de la muerte que mataba a los primogénitos. Porque Dios siempre libró a su pueblo de todas las plagas y se pone frente al mar rojo y se queja. Dios nos saca de un mundo de pecado donde estuvimos a punto de morir y Dios nos guardó. Y cuando Dios nos pone una prueba donde nosotros tenemos que hacer gala de la fe y de la convicción de que Dios está con nosotros, lo primero que sale de nosotros es una queja. Esa parte tenemos que vigilar, tenemos que ver muy claramente cuál es mi actitud en el desierto de la mano con Dios. Segunda queja. El pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, todo el mundo celebró, María cantó con una pandereta, no mi esposa, pero la María, la hermana de Moisés y de Aarón, cantó y hubo un cántico de María y todas las cosas. Y se encontraron en un lugar donde las aguas eran amargas y se quejaron. ¿Y qué dijeron? Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, le reclamaron. Dios les dio la provisión total y completa al pueblo de Israel y ellos por la primera incomodidad ya se quejaron. La primera incomodidad. Queja número 2, queja por la incomodidad. Frente a la queja, Dios les llevó al pueblo a un oasis donde habían 12 fuentes y 70 palmeras. Eso pueden verlo en Éxodo 15, más adelante. El pueblo se quejó, o sea, le reclamó. O sea, no fue que el pueblo dijo, tenemos necesidad, es una reclamación. O sea, tantos derechos, nosotros nos sentimos en ser hijos, pero no nos comportamos como hijos. Y esto tenemos que tener mucho ojo con eso porque el adoctrinamiento que está hoy día en la sociedad es darle tanto derecho a los niños sin saber que ellos al crecer van a enfrentar responsabilidades. Y hay un engaño y una trampa muy grande al hacerle ver las fantasías a nuestros jóvenes hoy en día de que van a estar llenos de derechos. Nosotros como seres humanos normales siempre tendremos responsabilidades. Siempre. Y las responsabilidades siempre van a ir de la mano con los derechos. Nosotros no podemos reclamar derechos si no cumplo mi responsabilidad. Como marido de mi esposa, nunca podré reclamarle a ella el derecho que yo tengo de ser cabeza sobre ella y de ella someterse a mí si yo no cumplo con mi responsabilidad de hombre. Yo necesito cumplir mi responsabilidad de hombre de proveerle y de ser su protector y ser aquella persona que le ayuda a realizarse en su vida. Si yo no cumplo eso como hombre, yo no tengo moral, bueno, ya la moral está de vacaciones hoy día, no tengo moral, no tengo autoridad para yo reclamarle a mi esposa mi derecho de que ella se someta a mí. Así de sencillo. Y de ahí en adelante, bueno, eso fue contra los hombres y es porque hay muchas mujeres aquí, tengo que tener gracia con las mujeres. No, la mujer también tendrá sus responsabilidades que no puede luego reclamar
En cualquiera de los ámbitos, todo ser humano, hombre o mujer, no podrás reclamar ningún derecho si tú no cumples tu responsabilidad. No vas a reclamar un salario completo cuando tú no has cumplido con todas las horas de trabajo. No podrás reclamar una buena nota si has hecho un examen o un ejercicio mal. Si los resultados han sido mal y las respuestas no son las correctas, no reclames una buena nota. No reclames a Dios una bendición si tú no has estado actuando como hijo y no estás actuando en obediencia. Es la única forma, lo he predicado otras veces, en la cual un padre puede entender que su hijo le ama solamente si lo obedece, no si le dice te quiero, no si le da un regalo, porque si le da un regalo y le dice te quiero, te amo y le abraza y todo esto y nunca le obedece, díganme qué padre siente que su hijo le ama. Y si nosotros siempre le reclamamos a Dios nuestros derechos, necesito agua, el pueblo de Israel, vamos a reclamar que estas aguas amargas, ¿cómo es posible que yo, hijo de Dios, voy a tomar esta agua? Estás cumpliendo con tu responsabilidad. O sea, veamos claramente cuáles son nuestras quejas en el desierto. Nosotros no podemos en el desierto estar reclamando muchos privilegios, porque tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, que es ser preparados para entrar en la tierra prometida. La queja número 3 en el desierto, y no sé si ustedes se están dando cuenta, queja número 1, capítulo 14, queja número 2, capítulo 15, queja número 3, capítulo 16. Nosotros andamos así, cada vez que pasamos un capítulo en nuestra vida hay una queja nueva. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y de Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. La queja número 3 es la queja, ¿qué le podríamos poner ahí? La queja por el antojo. Porque es que sabes que nosotros como hijos en la vida, en el camino del Señor, somos antojadizos. No sé si existe esa palabra. No sé las de la RAE, ¿qué me pueden decir? Antojadísimo. Aquellas personas que son antojosas, del verbo antojar. Nosotros nos antojamos de cosas porque en la primera vez somos niños llorones y después somos niños quejosos y antojosos y caprichosos. Mira, Dios nos ha librado. Dios, en ese entonces, en el capítulo 16, ya estaba la columna de fuego en la noche y la columna de nube de día que los guardaba y los protegía durante toda su trayectoria. Pero ¿qué pasa? Habían pasado apenas 45 días en el desierto y ellos empezaron a quejarse, pero la queja, hay que ver la queja, ¿no? Y el punto es que nosotros hagamos un examen de introspección, nos veamos por dentro nosotros mismos en nuestro corazón y nos riamos un poco, pero de verdad, con dolor un poco, al darnos cuenta que nuestra queja con Dios a veces se parece a esta. Dice, pero allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. ¿Qué es lo que tú quieres? Vivir en abundancia, tú no quieres pasar escasez, tú quieres que todos los caprichos se te cumplan. Estamos en el desierto, seamos conscientes. Y no, mira, esto se llama casa de esperanza porque a pesar de estar en el desierto, nuestra esperanza está viva en nuestro corazón. Porque la esperanza no está en lo presente, nuestra esperanza está en lo futuro. Porque yo espero, mi esperanza es estar en la patria celestial. Mi esperanza es estar con el amado Dios, el Jesucristo que murió por mí y darme cuenta que Él es real y mirarlo, como decía una canción de Marcos Vidal, cara a cara y contemplarlo y decir, wow, es que este fue quien murió por mí, wow, este es el Dios Todopoderoso que siempre me guardó y me levantó. Pero nosotros nos volvemos adolescentes caprichosos y que nos empezamos a ver, wow, mira, el otro fulano que ni siquiera es cristiano y tiene más bendiciones que yo, porque pensamos que bendición es algo material. Y claro, porque tiene el último iPhone, tiene el S10 Note Plus, no sé qué, y tiene el mejor Natel móvil, celular para los de América, y tiene la mejor casa, tiene el mejor auto, y allá las ollas estaban llenas y todo el pan que se nos antojaba lo comíamos. Hey, estás libre. Sí, estás en el desierto, pero vas a la tierra prometida. Estás en momento de proceso.
En momentos de proceso, para pasar a otro punto, en momentos de proceso no nos pongamos caprichosos porque no nos toca. Nos toca callar y recibir todo lo que Dios nos está dando. Pero aún así, ¿qué pasó en el capítulo 16 de Éxodo frente a la queja número 3? Dios le dio el maná del cielo para comer cada día. Dios se lo proveyó frente a la queja. Frente al antojo, queja número 3, antojos. Queja número 4. Pero los israelitas nuevamente, en el capítulo 17, ahí vamos, 14, 15, 16, 17. Hay que tener mucha paciencia para aguantar a este pueblo. Dice, los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban, oigan esto, solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Se les olvidó para dónde iban. Mira, cuando tú te desenfocas en el propósito por el cual Dios está trabajando en tu vida, tú te ahogas en el presente, aunque no tengas una gota de agua. Porque es que tú sientes que ¿qué sentido tiene que haber venido hasta aquí a morirte de sed? Pues es que no era que venías aquí, es que vas para allá. Mi destino no es donde estoy ahora, este es el camino transitorio. Dios me está llevando a un lugar especial. Y si usted no lo cree, usted tendrá que encontrar otro camino que no sea Dios, que lo lleve al lugar inmediato o que se lo traiga a domicilio. Dios trabaja y siempre trabajará con procesos. La tecnología siempre va a reducir el tiempo de espera y va a hacer a todo el mundo más flojo porque lo pone a domicilio, a control remoto instantáneo. Pero nunca va a haber ningún bebé a control remoto, ni a domicilio, ni instantáneo. Siempre va a necesitar 9 meses y un parto doloroso. Porque el proceso de Dios no se cambia. ¿Qué? No hay parto natural, hay con cesárea. ¿Y la epidural? Siempre va a ser necesario el proceso doloroso para que algo bueno nazca. Y si no lo entendemos, entonces tenemos que empezar a ver, hello, hay algo allá adentro. Necesitamos tener sentido común y materia gris, un poquito nada más. Y entender que todo esto, lo que el sistema nos está metiendo a nosotros es un engaño, simplemente para distraernos y sacarnos del propósito, desesperarnos y pensar que Dios se tardó y regresar a la misma propuesta de la serpiente. No pasa nada. Dice, que no comerías, que te vas a morir, pues eso no pasa nada. Que te vas a saltar el proceso, que te vas a salir del camino, pues no pasa nada. Te la vas a pasar bien. Es que es lo contrario, vas a ser mucho más grande. La serpiente siempre va a estar a la orden para sacarnos del camino, del propósito de la protección de Dios. Por eso es que el plan de la serpiente fue sacarnos del Edén. Y de hecho lo logró. Nos toca a nosotros no hacerle caso nuevamente y mantenernos en la redención que Cristo le costó la cruz. Queja número 5. La anterior era la queja número 4, queja por una necesidad. Tenemos una necesidad de algo y en vez de pedirle a Dios, nos quejamos con Dios. Bueno, regreso al punto. Tenemos derecho, ¿no? Entre comillas. La queja número 5. Dice, aquí hay una cosa muy importante. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma está seca. Ya la queja tenía como poesía, ¿no? Pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. La queja por los deseos de la carne, porque queremos satisfacer la carne. Ok, aquí está hablando de que querían carne en el sentido literal, pero yo lo pongo en el sentido espiritual. La queja porque nosotros al disciplinarnos espiritualmente, muchas veces, obligatoriamente, la carne tendrá que morir. Y eso hay una queja. Pero ¿saben qué? Cuando la carne tiene que morir, estamos en el desierto. Porque el desierto no es otra cosa que proceso.
El desierto es esa máquina que nos está sacando el jugo, esa máquina, esa rueda del alfarero que nos está dando la vuelta y nos humedece, nos moja para darnos forma y meter presión. El desierto es ese fuego que está fundiendo una espada, que está purificando un oro, que cuando está la olla de oro lo calienta y sale la impureza. Se quita esa impureza y ¿qué sigue el segundo paso? A calentarse de nuevo, porque va a haber otras impurezas que van a salir que no habían salido. Y ese es el proceso. El proceso es que estamos en el desierto, viene una queja 1, queja 2, queja 3, queja 4, queja 5, queja de... Estás en los caminos del Señor y te estás quejando por algo que es meramente carne. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esto porque realmente al quejarnos por no satisfacer nuestra carne, estamos menospreciando el proceso de Dios y la provisión de Dios que está en otro sentido y no necesariamente en el de la carne. Porque en la queja por la carne, cierra la queja diciendo, nada sino este maná ven nuestros ojos, de una actitud total de menosprecio de alguna provisión divina, de algo que Dios nos dio, de algo que Dios proveyó para nuestra vida, para una necesidad específica y nosotros lo tenemos en poco. ¿Por qué? Porque ahora lo que queremos es carne. La queja por los deseos de la carne. Esa queja también está en el desierto del proceso de Dios. Le dije cuántas quejas tenemos que evitar. 6, ¿verdad? 6. Son 6. El pueblo de Israel tuvo mucho más quejas. Yo me estoy enfocando nada más en 3 por una razón especial. En 6, perdón. Y para los que están anotando y aquellos que están analizando todo lo que le estoy diciendo, habrán podido fijar que la queja 1 a la 4 estaba en Éxodo hasta el 17 y la queja número 5 empezó en número 11, porque está Éxodo, Levíticos y Números. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué fue el espacio ese en el que no se quejaron? El espacio en el que no se quejaron era el tiempo que ellos se quedaron en el Sinaí, donde Dios empezó a mandar la ley y donde ellos se estacionaron ahí de un tiempo. Y esta queja empezó apenas salieron de camino hacia la tierra prometida después del Sinaí. Dios viene a nuestras vidas y nos está llevando a avanzar, porque de hecho, como decía, la prédica se llama Pasos en el Desierto. Dios nos está llevando a avanzar, porque la única razón de la incomodidad que usted tiene en el camino del Señor es porque está avanzando. Y porque está avanzando en el desierto, en un proceso. Cuando Dios tiene un tiempo de hablarnos directamente, de ministrarnos directamente, nosotros estamos ahí, oh, gloria a Dios, y bendito el Señor, y con las lágrimas quebrantado y ministrado y todo esto. Cuando Dios dice, vamos de nuevo a avanzar, sale la queja, porque nuestra queja es porque estamos avanzando, porque el avance siempre será incómodo, porque siempre será mejor quedarse echado y no hacer nada que avanzar, ¿no? La carne siempre va a querer quedar relax, quedar como que, pero ¿qué daría yo por una hamaca, un coco aquí, una palmera, el mar y un aguacatico aquí? Queremos estar relax, Dios nos quiere que avancemos. Y yo dije al principio, el interés de Dios no es nuestra comodidad, el interés de Dios es que crezcamos. Y Él está con su amor inmenso enfocado en nuestro crecimiento. A ver, ¿cuántos que tienen hijos se han enfocado en que su hijo crezca y aprenda o que su hijo se quede relax ahí jugando a Nintendo, ahí con las patas para arriba viendo Netflix? Nosotros queremos que ellos estudien, que ellos avancen, que ellos prosperen, porque cuando ellos prosperan, cuando ellos avanzan, cuando ellos se educan, ellos van a tener un futuro mucho mejor. Pero esa es la visión nuestra. La interpretación de los hijos es, pero ¿para qué incomodarse? Porque un adolescente ve el presente solamente. Y ahí somos nosotros iguales, solo enfocados en el desierto y no en la tierra prometida.
Por eso nos duele cada vez que en el camino algo nuevo pasa. Vamos a terminar. La queja número 6. La queja número 6. ¿Qué pasa? El Señor le dice, bueno, para que la esperanza sea alimentada, manden 2 espías y vean la tierra prometida. Y vayan allá y vean cómo todo lo que está allá está en grande. Las uvas, todo era grandísimo, todo esto, hasta la gente era grande, ¿no? Entonces, el reporte de vuelta era dual. Hubieron 2 reportes. El reporte de los que vieron la fruta y el reporte de los que vieron a los hombres. Si ustedes recuerdan el reporte de los espías en Números 13, decía uno, es que la tierra que nos ha dado, la prometida, fluye leche y miel. Ahí hay unas uvas grandísimas que parecen sandía, ahí hay de todo. Es la tierra que fluye leche y miel. Y decían otros, pero allá hay gigantes. Y al parecer de ellos nosotros éramos cucarachas. Hay un detalle muy importante. La opinión no era de ellos, de los gigantes. La opinión era de ellos acerca de los gigantes. Que ellos llegaron todos acomplejados. O sea, tú puedes llegar de Latinoamérica con tu 1,68 m que mido yo, y te paras al lado de alguien de 2 metros y tú puedes sentirte cucaracha si tú quieres. Pero si tú estás seguro de quién tú eres, pueden tener 2 metros. Para mí, yo sé quién soy. No me devalúa a mí. Entonces, la baja autoestima y el mantenerse en esclavitud en su corazón y en sus pensamientos los hacían a ellos, aún en la promesa, sentirse mínimos, sentirse que no lo merecían, sentirse que no podían. ¿Cuántas cosas para con nosotros Dios nos ha dicho, nos ha prometido y nosotros no nos sentimos dignos? A veces nosotros tenemos que hacer nada más un paso para tener toda la bendición y nosotros nos cuesta horrores ese paso. Nada más un paso de perdonar, o un paso de soltar, un paso de renunciar. Pero ¿cuánto nos cuesta? Porque siempre, y tengan mucha atención con esta parte, siempre que nos cuesta un horror poder dar un pequeño paso, es porque lo estamos viendo en nuestra fuerza y no en el propósito de Dios. Siempre que a nosotros nos cuesta dar el paso más sencillo que está en la palabra, que se ha dado una prédica o que Dios le ha hablado directamente a su corazón, siempre que le cuesta a usted es porque usted se vio a usted mismo y a usted mismo se sentía cucaracha. Después de esa dualidad de reportes, ocurrió la 6ª queja, la queja del colmo. Número 14, dice, toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en gran protesta contra Moisés y Aarón, diciendo, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. Miren, le digo algo. De la palabra de Dios de libertad a que el pueblo de Israel se entrara en la tierra prometida, hay 4 libros. Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. 4 libros en el desierto. Hay 125 capítulos en la Biblia y 40 años en el desierto, en ese proceso. Si el pueblo hubiera caminado en línea recta, el viaje tomaría 40 días solamente. Pero duró 40 años. El tiempo de proceso en el desierto ya es libertad nuestra. Depende de qué tan duro seas tú, qué tan difícil de tratar seas tú, qué tanto cueste que puedas entender lo que Dios está tratando de decirte, o qué tan obediente quieras ser tú y doblegar tu ego, tu yo, tu orgullo, y decir, Señor, me someto a tu voluntad, te obedezco y te sigo. Depende de nosotros. Ya hemos estudiado 6 quejas. La queja por la incomodidad en Éxodo 15, la queja por el antojo en Éxodo 16, la queja por una necesidad en Éxodo 17. En Números 11, cuando empezaron a caminar de nuevo, era la queja por los deseos de la carne. Y la adversidad es la 1, pero en la
número 6, la queja por la dificultad. Cuando se te hace difícil el camino del Señor en el desierto, te quejas. En la queja hay que tener mucho cuidado. Ya saben, había queja y queja y queja y queja. La última queja del colmo fue esta. Dicen en la queja, hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. ¿Y saben qué? Dios le concedió su deseo. Todos los que dijeron eso murieron en el desierto. ¿Cuál es nuestra queja a veces en un momento difícil, de dificultad? No puedo más. ¿Y saben qué? De verdad no puede. Porque tú lo confiesas. Y no quiero decir con esto que sea una doctrina, una teología de la confesión. Porque todo se trata de la voluntad de Dios. Pero te digo algo. Si tú crees que no puedes, de verdad no vas a poder. Porque en tu mente ya se anuló. Si tú crees que Dios tiene lo mejor para ti, tú vas a recibir lo mejor porque en tu mente ya tú concibes que aún las cosas que no te parecen bien son un plan bueno de Dios para tu vida. Dios le concedió el deseo. ¿Querían morirse en el desierto? ¿Vieron los gigantes? Pues muéranse. Dice, toda esta generación que se quejó, excepto Josué y Caleb, van a morir en el desierto y no van a entrar. Y se van a quedar los 40 años dando vueltas en el desierto porque en 40 años esa generación tiene que haber muerto. Lo triste es que la generación que venía, que iba a entrar a la tierra prometida, se tuvo que aguantar los 40 años por otros que tomaron malas decisiones. Tengamos mucho cuidado, nosotros que somos padres, y que no tomemos malas decisiones, que hagamos que nuestros hijos se mantengan en desiertos. Porque nosotros tenemos que morir en el desierto por ingratos, por quejosos. Una cosa importante que Dios dijo, más adelante no lo tengo aquí, en el capítulo 14, ese mismo, el versículo 20 en adelante, cuando Dios juzga al pueblo de Israel, dice, este pueblo se quejó tanto y ya me hartó. Ellos vieron las maravillas que han estado sucediendo en el desierto, incluso vieron las maravillas en Egipto y se siguen quejando. Y por eso, ¿sabes qué? No van a entrar a la promesa. La pregunta directamente para nosotros es que hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, en el camino del Señor, en el desierto. Y cuando estamos en el desierto, a diferencia del pueblo de Israel, nosotros recordamos que hubo mano de Dios en nuestra vida, en la esclavitud. Antes de los caminos del Señor, hubo mano de Dios. Porque si no hubiese habido mano de Dios, nosotros no estamos aquí. Ok, yo sé, muchos de los que estamos aquí hemos sufrido muchas cosas de niños, muchos de los que estamos aquí hemos sufrido muchas cosas de adolescentes, muchos hemos sufrido cosas, dolores físicos, emocionales y muchas cosas, pero estamos aquí. Y de alguna forma u otra Dios nos libró y Dios nos guardó. Y hubo mano de Dios en los tiempos de esclavitud, hubo mano de Dios en los tiempos, ha habido mano de Dios y hay mano de Dios en este tiempo en el desierto. Pero dependerá de nosotros si entramos a la promesa o no. A mí me llama la atención algo muy interesante. Y es que en Éxodo 5, capítulo 1, la primera vez que Moisés y Aarón fueron al faraón a decirle al faraón que deje ir al pueblo, la razón para dejar ir al pueblo, usted la puede leer, Éxodo capítulo 5, versículo 1, dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para celebrar fiesta en el desierto. Léanlo, yo lo busqué en diferentes versiones de la Biblia. Y todas concluía era celebrar fiesta a Dios en el desierto. O sea, y ahora yo entiendo cómo Faraón se va a oponer a que los esclavos vengan al dueño del sindicato y le diga, vámonos para el desierto porque vamos para la party. Vamos a hacer una fiesta en el desierto, así que deja ahí a todos los trabajadores. Dice, tan locos, no tan ociosos, no tienen nada que hacer. Doblen el trabajo pues para que se pongan a hacer algo y no estén pensando en ir a hacer fiesta en el desierto. Pero lo clave de esto es que la razón principal para ir al desierto era alabanza. Véanlo, Éxodo 5:1, deja a mi pueblo a hacer fiesta, a celebrarme en mi nombre. El desierto, aunque parezca
paradójico, el desierto es para cantar alabanza. El desierto no es para quejarse. La queja en el desierto es lo opuesto al propósito de Dios en nuestras vidas al sacarnos de esclavitud. Sigamos avanzando, porque la buena actitud en el desierto a nosotros nos va a llevar a la promesa. Hay cosas muy difíciles que están pasando varios de los miembros de Casa de Esperanza, varias de las otras personas que conozco en los caminos del Señor. Hay cosas difíciles que están pasando muchas personas.